Amén. Buenas noches. Amén. Gracias a Dios por la oportunidad para estudiar la palabra de Dios. Oremos. Padre Celestial, gracias por este día y por permitirnos estar en tu casa. Habla a nuestros corazones por medio de tu palabra. Escúchanos cuando clamamos, sosténos cuando somos débiles o débiles, y escóndenos bajo la sombra de tus alas. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Continuemos con nuestra serie en el libro de los Salmos, y hoy llegamos al capítulo 17, ¿correcto? 17. 17. Ok, 17. Al estudio de hoy le hemos dado el título Escúchame, ¿correcto? Sosténme, escóndeme, ¿correcto? Escúchame, ok, sosténme, escóndeme, amén. Las tres oraciones de David. En este capítulo, estas son las tres oraciones de David. En Salmo capítulo 17, esto no es poesía hebrea para leerla por encima. Esto no es poesía hebrea para leerla por encima. Esto es una oración de batalla de un siervo de Dios probado. Amén. Es el clamor de un hombre justo de rodillas mientras hombres malos lo persiguen por todos lados. Hermanos, en Salmo capítulo 17 nos presenté una verdad que todo hijo de Dios tiene que aprender tarde o temprano, ¿verdad? La piedad no nos exime del conflicto. De hecho, muchas veces, hermanos, vivir rectamente provoca oposición, ¿verdad? David está en gran angustia a causa de sus enemigos. El Salmo capítulo 17 es la oración de un hombre justo viviendo en un mundo injusto. David no está descansando en un trono cuando ora este salmo. Está huyendo, siendo perseguido, malentendido y acusado falsamente. Hermanos, está orando desde el conflicto, no desde la comodidad. Amén. Nuestro Señor Jesucristo mismo nos advirtió en Juan capítulo 15, versículo 18 al 20, que si el mundo lo aborreció a él, también aborrecería a sus seguidores, ¿correcto? Seguidores. Gracias. El apóstol Pablo reafirmó esta verdad también en 2 Timoteo capítulo 3 versículo 12. La Biblia dice: y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Es muy claro, hermanos y hermanas. La oposición no es señal de que Dios te haya abandonado. Muchas veces es evidencia de que verdaderamente le pertenece a Él.
Amén. David busca la ayuda del Señor, no la venganza humana. Observe la reacción de David, hermanos. No afila una espada a doblar la rodilla. Amén. No busca represalias, busca revelación de Dios. David escoge la súplica en lugar de la autodefensa. Este es el espíritu de Proverbios capítulo 20-22. La Biblia dice, no digas, yo me vengaré, espera a Jehová y Él te salvará. La fe cristiana verdadera no es pasiva, pero sí es paciente. Amén. Confiamos en que Dios pelee las batallas que nosotros no podemos ganar con nuestras propias fuerzas. David apela a la integridad, no a la perfección. Hermanos, David no afirma ser sin pecado. Afirma ser sincero delante de Dios. La integridad no es perfección. Es un corazón alineado con Dios aún mientras lucha contra la carne. En Salmo capítulo 26, versículo 1, la Biblia dice en Salmo, júzgame, oh Jehová, porque yo en mi integridad he andado. He confiado a sí mismo en Jehová, por tanto no resbalaré. Integridad significa que la dirección de tu vida apunta hacia Dios, aun cuando tropieces en el camino. David contrasta dos vidas, la piadosa y la mundana. Hermanos, en el Salmo capítulo 17 contrasta el éxito temporal con la satisfacción eterna. Nos lleva del peligro terrenal a la protección divina y finalmente a la esperanza eterna. Este salmo nos recuerda una verdad solemne. La manera en que un hombre vive determina la manera en que termina. Primera, una oración de súplica. Una oración de súplica en versículo 1. Escúchame, Señor. La palabra es una oración de súplica. Piense, es una sala de juicio. No estamos delante del jurado de la opinión pública. No estamos delante de los comentarios de la gente. Estamos delante del juez justo del cielo. Ahí es donde David presenta su caso. Amén. En Salmo capítulo 17, versículo 8. Oye, oh Jehová, una causa justa. Está atento a mi clamor, escucha mi oración, hecha de labios sin engaño. Hermanos, esto no es mendigar, ¿correcto? Mendigar. Esto es apelar. Amén. David no llega con arrogancia, pero tampoco llega con medio. Él se acerca con confianza, no en su justicia, sino en la justicia de Dios. David ora basado en la verdad, no en la emoción. Amén. A la luz de los hechos, en versículo 1,
David comienza con esta frase poderosa, una causa justa. Amén. Es muy poderosa. Dios no responde a mentiras, manipulaciones ni hipocresía. Hipocresía, correcto. So, Salmo capítulo 106, ¿ok? Salmo capítulo 106, versículo 18, declara, si en mi corazón hubiese mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. El oído de Dios no está sordo, hermanos, pero sí es discernidor. ¿Ok? Otra vez, el oído de Dios no está sordo, pero sí es discernidor. Ok, discernidor. Según las Escrituras, Dios oye la oración de los justos. En Proverbios capítulo 15, versículo 29, la Biblia dice, Jehová está lejos de los impios, pero Él oye la oración de los justos. En Salmo capítulo 34, versículo 15, la Biblia dice, los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. La oración no es un espectáculo, es dependencia. Amén. Cuando los hechos parecen estar en tu contra, la fe tiene que hablar más fuerte que el temor. Amén. Dios no pide oraciones elegantes, hermanos. Él pide oraciones honestas. Amén. ¿Verdad? En Hebreos capítulo 4, versículo 16, nos recuerda, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracias para el oportuno socorro. Amén. So, a la luz de la justicia de Dios, en versículo 2, a la luz de la justicia de Dios, de tu presencia proceda mi bendicación, vean tus ojos la rectitud. David rehúsa confiar en la opinión pública. Él pone su caso en el tribunal del cielo. Los hombres pueden ser injustos, hermanos, pero Dios nunca lo es. Amén. En Génesis capítulo 18, versículo 25, dice, el juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Amén. Eso no es una pregunta de duda, es una declaración de fe, hermanos. Cuando Dios está juzgando tu caso, no necesita defender solo. Amén. Porque Él es justo. Amén. Porque Él es fiel. Porque Él es final. Su veredicto es el último. Amén. En versículo 3, a la luz de la evaluación de Dios. A la luz de la evaluación de Dios, en versículo 3, David reconoce que Dios ya lo examinó. Esto no es perfección sin pecado, esto es devoción sincera delante de Dios. David refleja la misma actitud de Salmo 139, versículo 23. La Biblia dice, escudriñame, ¿correcto? Escudriñame, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos. En toda la Biblia, hermanos, Dios
prueba antes de confiar. Abraham fue aprobado en el monte Moriah. Job fue probado en el sufrimiento. Pedro fue probado en su fracaso. Las pruebas no vienen para destruirnos, sino para confirmar la que Dios ya ha producido en nosotros. Amén. En versículo 4, en Salmo capítulo 17, a la luz de la fidelidad a la palabra, David permaneció firme en la palabra de Dios. En Salmo capítulo 119, versículo 9, pregunta y responde: ¿con qué limpiará el joven su camino? ¿Con guardar tu palabra? Verdad para predicar con fuerza. Amén. Una vida llena de la Biblia produce una vida con oraciones contestadas. Cuando la palabra gobierna tu caminar, la oración gobierna tus batallas. Amén. So, es muy claro versículo 1 al 4 es una oración de súplica. Segundo puntos, una oración de firmeza. En versículo 5, hermanos, la Biblia dice: sosténme, Señor. En versículo 5, esta es una oración de firmeza. Imagínese a un niño cruzando una calle muy transitada. El peligro no se elimina porque el niño sea fuerte. La seguridad no está en el tamaño del niño, sino en la mano que los sostiene. ¿Verdad? Así es la vida cristiana, hermanos. No permanecemos firmes por nuestras fuerzas, sino por quien nos tiene agarrados. Amén. Es el Señor. Aquí David reconoce una verdad seria y humillante. Aún el justo puede caer si Dios no lo sostiene. Amén. La salvación nos hace seguros, pero la humildad nos mantiene firmes. Amén. En versículo 5, firmes en el camino. Hermanos, nadie se mantiene derecho sin que Dios lo esté sosteniendo. No es disciplina humana, no es carácter natural, no es experiencia cristiana. Es la mano de Dios sosteniendo nuestros pasos. Amén. En Judas capítulo 1, versículo 24, declara con claridad, la Biblia dice: y al aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gracia con gran alegría. Esto no es autoconfianza. Amén. Esto es la preservación de los santos. Amén. No creamos que el creyente se sostiene solo. Es muy claro. Amén. No somos guardados porque seamos fuertes. Somos guardados porque Dios es fiel. Amén. Si dependiera de nosotros, ya hubiéramos caído hace rato. Pero seguimos firmes porque Él no suelta
la mano. Amén. En versículo 6, hermanos, firmes en la oración. Firmes en la oración. David sigue orando porque tiene una convicción clara. Dios escucha. Amén. Es muy clara. No ora por costumbre, ora por confianza, hermanos. Amén. Jeremías capítulo 33, versículo 3 dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Amén. La oración no mueve a Dios a amarnos. Es el amor de Dios lo que lo mueve a responder la oración. Amén. Oramos no para convencer a Dios, hermanos. Oramos porque ya somos amados por Él. Amén. Versículo 7. Firmes bajo la presión. Firmes bajo la presión. En versículo 7. Esa expresión, maravillosas a misericordias. Habla de misericordia de pacto. No es misericordia ocasional, es misericordia ligada a las promesas inquebrantables de Dios. ¿Correcto? Ok, es muy largo, es muy difícil. Ok, so en Lamentación, capítulo 3, versículo 22 al 23, la Biblia dice: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. Amén. Porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad. Cada mañana. Amén. Gracias a Dios. Hermanos, la misericordia de Dios no se agota cuando llega el problema. Nunca se acaba justo cuando más la necesitamos. Y aquí está la verdad gloriosa, hermanos: cuando aumenta la presión, abunda la gracia. Amén. Donde el pecado abundó, la gracia sobreabundó. Amén. Donde el problema crece, Dios se manifiesta más grande todavía. Amén. En tercera puntos, en última, una oración de seguridad. La Biblia dice en versículo 8 al 15: escóndeme, Señor. Una oración de seguridad. Jesús mismo usó esta imagen en Mateo capítulo 23, 37. Una gallina cubriendo a sus politos cuando viene la tormenta. ¿Verdad? No los manda a pelear contra el viento. Los cubre con su propio cuerpo. Amén. Así es nuestro Dios con los suyos. Amén. David no pide huir del problema. Pide protección en medio del problema. Él desea más la presencia de Dios que la eliminación inmediata de la dificultad. En versículo 8, la protección del Señor. La Biblia dice: guárdame como la niña de tus ojos. Escóndeme bajo la sombra de tus alas, como águilas, como hienas. ¿Va? So, en Deuteronomio capítulo 32, versículo 10, la Biblia dice, describe cómo Dios guarda a su pueblo como a la niña de sus ojos. También en Mateo capítulo 23, 37, muestra el corazón protector de Dios extendido sobre los suyos. So, Dios protege a su pueblo de manera personal. No somos números, no somos estadísticas, somos hijos. ¿Verdad? Cuando alguien toca a un hijo de Dios,
está tocando a Dios mismos. El Señor toma personalmente el trato que se le da a los suyos. En versículo 9, hermanos, la presencia del enemigo. David está rodeado. El enemigo es real, hermanos. Amén. Recuerdo en 1 Pedro capítulo 5, 8, la Biblia dice, sed sobrios, velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Es real, hermanos, amén. Pero nunca olvidemos esta verdad. El diablo es poderoso, pero es limitado. ¿Verdad? Amén. Sí, el diablo es poderoso, pero es limitado. No anda suelto, anda con permiso, como Job. Amén. Recuerdo en Job, está sujeto a un Dios soberano que gobierna todas las cosas. En versículo 9, hermanos, la soberbia del enemigo. El orgullo caracteriza al enemigo. En Proverbios capítulo 16, versículo 18, la Biblia dice, declara, antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída, la altivez de espíritu. El orgullo siempre ha sido la huella digital de Satanás. Fue su caída y será la caída de todos los que caminan tras él. En versículo 13, hermanos, capítulo 13, en el capítulo 17, versículo 13, la oración de los hijos de Dios. David le pide a Dios que actúe. No toma venganza en sus manos, se le entrega al Señor. Recuerdo en Romanos capítulo 12, versículo 19, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino de dejar lugar a la ira. Porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Dios puede encargarse de tus enemigos mucho mejor de lo que tú llamas podrías. Amén. En versículo 4, la porción del mundo. El mundo vive para él ahora. Recuerdo en Lucas capítulo 12, versículo 15, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Ganancia terrenal sin Dios es pérdida eterna. Todo lo que el mundo ofrece se queda aquí. Amén. En versículo 15, hermanos, el fruto de la resurrección. Esto apunta a la glorificación, la resurrección corporal futura. En 1 Juan capítulo 3, 2 confirma, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifiesta, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. La Biblia enseña que un día no solo veremos a Cristo, sino que seremos hechos semejantes a Él. Amén. El mundo obtiene cosas.
el creyente obtiene a Dios. En conclusión, David hizo 3 oraciones claras delante de Dios. Primera es, escúchame, Señor, cuando la verdad fue cuestionada. Segunda es, sosténme, Señor, cuando la fe fue probada. Tercera es, escóndame, Señor, hasta que la gloria sea revelada. Hermanos, David no confió en su fuerza, ni en su reputación, ni en su experiencia. Confió completamente en su Dios. Amén. El Salmo capítulo 7, hermanos, comienza en peligro, pero termina en liberación. Amén. Si Dios no es tu refugio, hoy no será tu recompensa mañana. Amén. Pero si Cristo es tu Salvador, aférrate a esta verdad bendita. Tu peor día aquí en el tierra sigue siendo mejor que tu mejor día en el infierno. Hermanos, este salmo termina mostrando una humanidad dividida. Algunos viven solo para este mundo. Otros viven con la mirada puesta en el mundo venidero. Pero David dijo, en cuanto a mí, eso no fue una opinión general, hermanos, fue una decisión personal. La pregunta hoy no es qué hacen otros. La pregunta es, ¿qué harás tú? Amén. Tal vez tienes religión, pero ¿tienes redención? Tal vez sabes de Dios, pero ¿ha nacido de nuevo? Hermanos, Jesucristo vivió la vida justa que nosotros no podemos vivir. Murió la muerte, sacrificio que nosotros merecíamos, y resucitó corporalmente al tercer día. Hermanos, la salvación no se gana por obras, se recibe por fe. La palabra de Dios declara claramente en Hechos capítulo 16, versículo 31, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Si Dios está hablando a tu corazón, no postergues la decisión. Arrepiéntete del pecado, confía en Cristo y recibí vida eterna. Hermanos, si el temor ha reemplazado tu fe, este altar abierto. Ven otras veces a los pies del Señor y deja que Él te escuche, te sostenga y te esconda. Amén. Oremos, hermanos. Señor, gracias por tu palabra y por tu fidelidad. Ayúdanos a vivir confiando en ti cada día. Salva al que necesita salvación y fortalece el creyente. Recibe toda la gloria en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Gracias a Dios. Buenas noches.